El día que mi propia hermana intentó borrarme de la empresa que mi padre construyó con sus manos, yo estaba sentado en la última fila de esa sala, sin abogado, sin traje caro, sin nadie a mi lado, solo una carpeta delgada sobre la mesa y 7 años de silencio acumulado adentro. El lugar olía a papel viejo y a aire acondicionado frío, ese frío artificial que no abriga nada. Las sillas eran de madera oscura, pesadas, del tipo que hace ruido cuando alguien se mueve, como si el propio edificio quisiera registrar cada gesto. Yo no me moví. Desde que entré, mantuve la espalda recta y los ojos quietos, observando sin que nadie notara que observaba. Valentina llegó acompañada. Claro que sí. Siempre supo rodearse de las personas correctas en el momento correcto. Eso era lo suyo. Venía con su abogado, un hombre de unos 50 años con el cabello perfectamente peinado y una carpeta gruesa bajo el brazo, de esas que pesan lo suficiente para intimidar antes de que uno las abra. También venía con Diego, nuestro primo, que se sentó a su lado con esa postura de quien ya sabe cómo termina la película. Y venía con Lucía, su asistente de toda la vida, que tomó asiento en la fila de atrás y cruzó las manos sobre las rodillas como si estuviera en misa. Yo los miré llegar sin decir nada. Valentina me encontró con la mirada apenas un segundo, solo uno. Luego apartó los ojos hacia el frente, como si mirarme más tiempo fuera un esfuerzo que no valía la pena hacer. Ese gesto me dijo más que cualquier documento que su abogado pudiera presentar ese día. Me dijo que seguía sin tomarme en serio, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. El juez entró sin ceremonia, se acomodó, revisó sus papeles, ajustó los lentes con un movimiento que ya debía de haberle salido automático después de tantos años. La sala se ordenó sola, esa clase de silencio que no se pide pero que llega solo cuando alguien con autoridad ocupa su lugar. El abogado de Valentina fue el primero en hablar. Se puso de pie con la comodidad de alguien que ha ganado muchas veces en ese tipo de salas y que no ve razón para suponer que esta vez era diferente. Presentó el caso con voz pareja, sin apuro. Habló de gestión continua, de inversiones, de decisiones tomadas durante años de ausencia del otro socio. En ningún momento me miró directamente. Yo era, en su narrativa, una figura difusa, alguien que había estado lejos y que ahora, de repente, aparecía reclamando algo que según él ya no le correspondía. Escuché cada palabra, no tomé notas, no necesitaba hacerlo, porque lo que él estaba describiendo con tanto cuidado era exactamente la historia que yo llevaba años esperando que alguien contara en voz alta, frente a un juez. Amigos, si esta historia les está llegando, suscríbanse al canal y denle like. Es la única forma en que más personas pueden escuchar historias como esta, y para mí significa muchísimo. Lo que nadie en esa sala sabía era que el día que Valentina me llamó para decirme que todo estaba resuelto, yo ya sabía que mentía. Su voz era demasiado tranquila, no la tranquilidad de quien resuelve algo con honestidad, sino la de quien termina de hacer algo que sabe que no debería haber hecho, y decide que ya es demasiado tarde para arrepentirse. Recuerdo que estaba parado junto a la ventana de mi apartamento cuando sonó el teléfono. Afuera llovía de ese modo gris y constante que tiene la lluvia cuando no tiene prisa por terminar. Ella habló unos 3 minutos. Yo escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que entendía, que gracias por avisarme, que hablábamos pronto. Colgué. Me quedé mirando el agua caer por el vidrio durante un momento largo. Luego abrí mi computadora, no por rabia, no por dolor, sino porque en ese instante algo muy preciso se acomodó dentro de mí, como una pieza que llevaba tiempo buscando su lugar y finalmente lo encontraba. Valentina creía que me estaba cerrando una puerta. En realidad me estaba dando la única razón que me faltaba para empezar a construir algo que ella no iba a poder desmantelar fácilmente. Esa noche no dormí pensando en lo que había perdido, dormí pensando en lo que tenía que hacer, y esa diferencia, aunque pequeña, lo cambió todo. Nunca fui el hijo que mi padre esperaba, y él nunca se molestó en ocultarlo, no con crueldad, no con gritos, sino con algo más difícil de ignorar, con indiferencia. Andrés Fuentes Mora, el menor, el que preguntaba demasiado, el que no quería aprender a firmar cheques, sino entender de dónde venía el dinero que los llenaba. Mi padre decía que eso no era ambición, que era desconfianza disfrazada de curiosidad. Valentina, en cambio, aprendió desde chica a estar en el lugar correcto, a sonreír en el momento justo, a hacer que las decisiones importantes parecieran conversaciones casuales.
Mientras yo estudiaba, ella construía. Mientras yo me alejaba, ella se quedaba, y durante años, esa diferencia pareció darle la razón a todo el mundo. Cuando decidí estudiar contabilidad forense, mi padre me miró como si le hubiera dicho que quería dedicarme a contar estrellas. No lo entendió. Valentina tampoco, aunque ella fue más directa. Me dijo que estaba eligiendo una carrera de segundo plano, que los que auditan son los que no tienen el carácter para construir algo propio. Lo dijo sin rabia, casi con pena, como si me estuviera haciendo un favor al ser honesta. Yo no respondí nada. Guardé esa frase en algún lugar donde uno guarda las cosas que no quiere olvidar. Me fui a estudiar a otra ciudad. Viví en un apartamento pequeño con una ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol. Comía lo justo, dormía lo necesario, y los fines de semana, mientras otros salían, yo leía casos reales de litigios corporativos como quien lee novelas. No porque me obligara a nadie, sino porque cada caso era un mapa de cómo la gente esconde lo que no quiere que encuentren, y yo quería aprender a leer esos mapas mejor que nadie. En esos años llamaba a casa poco. Cuando llamaba, mi padre preguntaba si ya había reconsiderado, si no era momento de volver y tomar mi lugar en la empresa. Yo decía que no, que seguía bien, que pronto hablábamos. Valentina no llamaba nunca, y eso, ahora lo entiendo, también era una decisión. Lo que no sabía entonces, lo que tardé en ver con claridad, era que mi ausencia no era un problema para ella, era una oportunidad. Grupo Castellanos y Fuentes. Ese era el nombre completo de la empresa que mi padre registró con su apellido y el de mi madre, Fuentes, porque así lo habían acordado desde el principio. 2 familias, un proyecto, un nombre que los unía a los dos en cada documento, en cada contrato, en cada sello oficial. Mi padre lo decía con orgullo cuando alguien preguntaba. Decía que un nombre bien puesto es como una promesa en papel. Cuando él murió, ese nombre empezó a desaparecer. No de golpe, así no funcionan estas cosas. Fue gradual, casi quirúrgico. Primero desapareció de los correos internos, donde la empresa comenzó a firmarse solo como Grupo Castellanos, sin la segunda parte. Nadie lo anunció, nadie lo explicó, simplemente dejó de estar. Luego desapareció de los encabezados de los contratos con proveedores, luego de las cuentas bancarias corporativas, y por último, en una modificación al registro societario que se hizo sin convocar a todos los socios, el nombre completo fue reemplazado oficialmente. Yo no estaba presente, no fui notificado, y según Valentina y su abogado, eso era mi problema, no el de ellos. Pero había algo que Valentina no calculó cuando fue borrando ese nombre poco a poco, que cada paso que dio dejó una huella, no visible a simple vista, no en la superficie ordenada de sus archivos, sino en los registros oficiales, en las fechas, en las firmas, en los sellos que no mienten aunque quien los estampa quiera que lo hagan. Y yo sabía exactamente dónde buscar esas huellas. Esa carpeta delgada que tenía sobre la mesa en la sala ese día no era delgada porque me faltara información. Era delgada porque había aprendido algo fundamental en años de trabajo. Un documento preciso pesa más que 100 páginas de ruido, y lo que yo tenía adentro era precisión pura. El abogado de Valentina seguía hablando frente al juez con esa calma de quien cree que el terreno está firme bajo sus pies. Yo lo dejé hablar, porque cuanto más hablaba, más me estaba dando sin saberlo. El abogado de Valentina cometió un error que la mayoría no hubiera notado, pero yo lo vi en el segundo exacto en que ocurrió. Estaba describiendo la gestión financiera de los últimos años, con esa voz pareja y segura que tienen los abogados que cobran caro, cuando mencionó de pasada que todas las decisiones habían sido tomadas por la socia administradora única. Una sola palabra. Única. La dejó caer como si no pesara nada, como si fuera un detalle menor dentro de un argumento más grande, pero esa palabra era el centro de todo. Porque si Valentina era la administradora única, significaba que alguien había modificado la estructura original de la empresa. Y si alguien la había modificado, había una fecha. Y si había una fecha, había un proceso. Y si había un proceso, yo necesitaba saber si ese proceso se había hecho correctamente. El juez siguió escuchando sin cambiar la expresión. Yo también. Pero adentro algo se acomodó con un clic preciso, como cuando uno encuentra en un cajón viejo exactamente lo que estaba buscando. El abogado continuó. Presentó estados financieros de varios años,
contratos con clientes importantes, registros de inversiones. Todo estaba ordenado con esa pulcritud que busca transmitir una sola idea. Aquí todo fue bien manejado, aquí todo fue responsable, aquí no hay nada que cuestionar. Era un argumento construido para impresionar, no para resistir. Y esa diferencia, aunque invisible a primera vista, era enorme. Valentina escuchaba a su abogado con la postura de alguien que ha ensayado cómo verse tranquila. Tenía las manos juntas sobre la mesa, la espalda levemente hacia atrás, la mirada dirigida al frente. Pero yo la conocía desde que éramos chicos. Conocía la forma en que apretaba los dedos cuando algo no salía exactamente como había planeado. Y en ese momento, los dedos estaban apretados. Diego, nuestro primo, seguía con esa postura de espectador cómodo que había traído desde que entró. En algún momento sacó su celular por debajo de la mesa, lo miró un segundo y volvió a guardarlo. Lucía, la asistente, tomaba notas en una libreta pequeña con una letra apretada y ordenada. Todo en ese lado de la sala funcionaba como una máquina bien engrasada. Y yo seguía solo en el mío, con mi carpeta delgada y con algo que ninguno de ellos tenía: tiempo, años de haberlo visto venir. Cuando el abogado terminó, el juez hizo una pausa breve. Revisó algo en sus documentos, luego levantó la vista y me miró directamente por primera vez desde que había comenzado la audiencia. No era una mirada de curiosidad, era la mirada de alguien que está calibrando, que está decidiendo cuánto peso darle a lo que tiene enfrente. Le sostuve la mirada sin moverme. Lo que ese abogado no sabía era que yo llevaba años trabajando en algo que muy poca gente elige hacer por voluntad propia. Mientras Valentina administraba, mientras Diego aparecía en las fotos de los eventos de la empresa, mientras Lucía archivaba documentos y contestaba correos en nombre de todos, yo trabajaba como auditor externo para una firma especializada en litigios corporativos. No era un trabajo glamoroso, era un trabajo de silencio, de paciencia, de aprender a ver lo que los números esconden cuando alguien los acomoda con cuidado. Mis compañeros de trabajo me decían que era demasiado metódico, que me tomaba demasiado tiempo en cada caso, que analizaba cosas que nadie más consideraba importantes. Yo les decía que tenían razón, que era un defecto mío, y seguía haciendo lo mismo, porque lo que ellos llamaban exceso, yo lo llamaba preparación. En ese trabajo aprendí algo que no enseñan en ninguna clase universitaria. Aprendí que cuando alguien quiere esconder una decisión, no la borra. Borrar deja rastros demasiado evidentes. Lo que hace es rodearla de ruido, de papeles que parecen importantes, de fechas que distraen, de firmas que dan la apariencia de proceso sin que haya habido uno real. Y aprendí que si uno sabe dónde mirar, ese ruido se separa solo del dato que realmente importa. 7 años de ese trabajo habían afinado en mí algo que no tiene nombre elegante, pero que funciona. Una especie de instinto para encontrar la grieta en lo que parece sólido. Y la historia de Valentina, por más bien construida que estuviera, tenía una grieta. Pequeña, casi invisible, del tipo que solo se ve si uno sabe exactamente qué está buscando. Yo la había encontrado semanas antes de entrar a esa sala, y estaba esperando el momento exacto para mostrarla. Cuando por fin me tocó hablar, lo primero que hice fue mencionar una fecha, solo una, y esa fecha hizo que el abogado de Valentina dejara de escribir. No empecé con argumentos, no empecé explicando quién era ni qué reclamaba. Empecé por ahí, por ese dato puntual, porque sabía que era el tipo de detalle que parece insignificante hasta que de repente lo es todo. El juez levantó la vista de sus papeles. El abogado contrario frunció el ceño apenas, lo suficiente para que yo lo notara, aunque probablemente creyó que no. Dije la fecha con calma, sin énfasis, como quien menciona algo que todo el mundo ya debería saber. Luego expliqué su importancia. Esa era la fecha en que se había firmado la primera modificación al acuerdo societario original de Grupo Castellanos y Fuentes, la modificación que eliminaba la cláusula de decisiones por unanimidad y la reemplazaba por una figura de administrador único, la modificación que, en términos prácticos, le había dado a Valentina el control total sobre la empresa. El problema con esa fecha era simple. Ese día yo estaba en otra ciudad, participando en una auditoría externa para una empresa cliente de la firma donde trabajaba. Había registro de eso. Registro oficial, con entrada y salida, con mi firma en los documentos internos del cliente,
con correos enviados desde esa ciudad durante esas horas. No era una coartada dramática, era algo mucho más sólido. Era una secuencia de hechos documentados que demostraba que yo no había estado presente cuando se firmó algo que requería mi presencia. Saqué el primer documento de mi carpeta y lo puse sobre la mesa. No lo anuncié, no lo expliqué antes de mostrarlo. Simplemente lo coloqué con cuidado, con esa calma que se aprende cuando uno ha pasado años revisando papeles en lugar de dramatizarlos. El juez lo pidió. El funcionario lo recogió y se lo llevó. Hubo un silencio mientras el juez leía. Un silencio distinto al que había habido antes, más denso, más cargado de algo que todavía no tenía nombre, pero que ya se sentía en el aire de la sala. El abogado de Valentina se movió en su lugar, no mucho, pero lo suficiente. Valentina no se movió en absoluto, y eso me dijo más que cualquier gesto. Porque Valentina siempre reaccionaba, era parte de cómo funcionaba, parte de lo que la hacía buena en los negocios. Leía las situaciones rápido y ajustaba antes de que nadie se diera cuenta. Pero en ese momento estaba quieta, con una quietud que no era calma sino contención. La quietud de alguien que está calculando cuánto daño acaba de ocurrir y si todavía hay forma de limitarlo. Diego había dejado de revisar su celular. Tenía los ojos fijos al frente con una expresión que no era preocupación todavía, pero que tampoco era la comodidad con la que había entrado. Lucía seguía con su libreta, pero el lápiz había dejado de moverse. El juez terminó de leer, levantó la vista, miró al abogado de Valentina con una pregunta que no hizo en voz alta, pero que llenó el espacio entre ellos. El abogado respondió antes de que se la formularan. Dijo que la modificación había sido procesada de acuerdo con los estatutos vigentes de la empresa en ese momento. Que los socios habían sido notificados por los canales correspondientes. Que cualquier ausencia física en el proceso no invalidaba la notificación previa. Escuché cada palabra. Luego asentí despacio. Le dije al juez que entendía ese argumento, que era razonable plantearlo, y que por eso había traído el segundo documento. Lo saqué de la carpeta con el mismo gesto tranquilo del primero, sin apuro, sin teatro, solo papel sobre la mesa, y el sonido suave que hace el papel cuando uno lo desliza sobre una superficie de madera. Ese segundo documento era la notificación que supuestamente me habían enviado antes de la modificación, la que demostraba, según ellos, que yo había sido informado, la que justificaba que el proceso hubiera seguido adelante sin mi presencia física. El problema era que esa notificación tenía una dirección, y esa dirección no era la mía. Era la dirección del apartamento donde yo había vivido 2 años antes de la fecha de la modificación. Una dirección que Valentina conocía perfectamente, porque ella misma me había ayudado a mudarme cuando cambié de lugar. Lo que significaba que o alguien no había actualizado el registro, lo cual era una negligencia enorme para un proceso legal de esa magnitud, o alguien había usado esa dirección antigua de manera deliberada, sabiendo que la notificación nunca llegaría a donde yo estaba. El juez miró el documento, luego miró a Valentina directamente, por primera vez en toda la audiencia. Y Valentina, por primera vez desde que yo había empezado a hablar, bajó los ojos. El abogado de Valentina tardó exactamente 4 segundos en reaccionar después de que el juez vio la dirección incorrecta en la notificación. Yo los conté, no porque tuviera prisa, sino porque en ese tipo de momentos el tiempo funciona distinto, más lento, más nítido, como cuando uno mira algo bajo el agua y de repente todo se ve con una claridad extraña. El abogado se puso de pie y dijo que podía haber un error administrativo, que ese tipo de detalles ocurrían en procesos de esa magnitud, que la intención siempre había sido notificar correctamente a todas las partes. Usó la palabra intención 2 veces en menos de 1 minuto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto terreno había perdido. El juez no respondió de inmediato. Leyó el documento otra vez, esta vez más despacio, con esa concentración de quien ya no está buscando información, sino confirmando algo que empieza a tomar forma en su cabeza. Luego preguntó al abogado si había más notificaciones relacionadas con modificaciones posteriores al acuerdo societario. El abogado dijo que sí, que todo había sido debidamente documentado. El juez asintió y pidió que esa documentación fuera presentada. Hubo un movimiento en el lado de Valentina. Lucía abrió su carpeta, buscó algo, susurró algo al abogado. El abogado susurró de vuelta. Valentina no se movió.
Seguía con los ojos al frente, pero algo en su postura había cambiado. Algo tan sutil que probablemente nadie más en la sala lo había notado. Yo sí. Era la postura de alguien que está recalculando en tiempo real, que está revisando cada decisión tomada en los últimos años y buscando cuál fue el momento exacto en que algo salió mal. El abogado presentó los documentos adicionales. El juez los revisó con calma. Yo esperé. Y entonces llegó el tercer documento que yo había traído. El más simple de los tres. Una sola hoja. Sin gráficos, sin tablas, sin nada complicado. Solo un registro oficial del cambio de domicilio que yo había realizado ante la autoridad correspondiente, con fecha precisa, con sello, con número de trámite. Un registro que demostraba que mi nueva dirección había sido actualizada en los sistemas públicos mucho antes de que se enviara cualquiera de esas notificaciones. Lo que eso significaba era directo y sin margen de interpretación. Si alguien había enviado una notificación a mi dirección anterior después de que mi nueva dirección ya estaba registrada públicamente, tenía dos opciones. O no había revisado los registros, lo cual era una negligencia que invalidaba el proceso, o los había revisado y había elegido usar la dirección antigua de todas formas, lo cual era algo completamente distinto a una negligencia. Puse el documento sobre la mesa. El funcionario lo recogió. El juez lo leyó. Esta vez la pausa fue más larga. Diego se levantó de su silla, se inclinó hacia Valentina y le dijo algo al oído. Valentina negó con la cabeza apenas, un movimiento mínimo, pero negó. Diego volvió a sentarse. Lucía cerró su libreta. El abogado de Valentina intentó un último argumento. Dijo que los registros públicos no siempre eran consultados en procesos internos de modificación societaria, que existían protocolos propios dentro de cada empresa, que la responsabilidad de actualizar datos de contacto recaía también sobre los socios. Era un argumento técnico, construido con rapidez, y en otro contexto podría haber funcionado, pero llegaba demasiado tarde y sobre un terreno que ya no era sólido. El juez lo dejó terminar. Luego me miró. Le dije que el acuerdo societario original, el que mi padre había firmado con su nombre y el mío incluidos, establecía de manera clara que cualquier modificación estructural requería notificación fehaciente a todos los socios, no notificación intentada. No notificación enviada a una dirección cualquiera. Notificación fehaciente, que en términos legales significa que debe poder probarse que llegó a quien tenía que llegar. Y esa prueba no existía. El juez juntó los tres documentos, los alineó sobre su escritorio y los miró un momento más antes de hablar. La sala estaba en silencio. No el silencio incómodo del principio, sino otro tipo de silencio, el que llega cuando todo lo que tenía que decirse ya fue dicho. Y lo único que falta es que alguien lo nombre en voz alta. El fallo llegó sin drama, sin golpe de martillo teatral, sin frases elaboradas. El juez habló con la misma voz pareja con la que había dirigido toda la audiencia y declaró nulas las modificaciones al acuerdo societario, realizadas sin notificación fehaciente a todas las partes. Ordenó la revisión del registro de la empresa para restablecer la estructura original hasta tanto se resolviera el proceso completo, y señaló que la dirección incorrecta en la notificación, sumada al registro público disponible, constituía una irregularidad que el tribunal no podía ignorar. Eso fue todo. Así terminó. No hubo aplausos, no hubo reacciones exageradas, no hubo ninguno de esos momentos que uno ve en las películas, donde alguien golpea el puño sobre la mesa o se pone de pie de un salto. Solo el sonido de papeles que se recogen, de sillas que se mueven, de personas que empiezan a procesar en silencio lo que acaba de ocurrir. Guardé mis tres documentos en la carpeta con el mismo orden en que los había sacado. Los alineé, cerré la carpeta, la tomé bajo el brazo. Me quedé de pie un momento más, no por dramático, sino porque necesitaba que ese instante existiera, que tuviera su propio espacio antes de que todo volviera a moverse. Valentina se levantó cuando el juez salió. Se giró hacia mí por primera vez en toda la mañana con una mirada que no era rabia. Era algo más difícil de sostener. Era el reconocimiento de alguien que acaba de entender que subestimó a la persona equivocada durante demasiado tiempo. Me dijo en voz baja que no esperaba esto, que no sabía que yo tenía todo eso. Le respondí que lo sabía, que nadie que me subestimó alguna vez esperó lo que vino después. No lo dije con rencor, lo dije como un hecho, con la misma calma con la que había presentado cada documento, porque ya no había nada que demostrar emocionalmente.
Los papeles ya lo habían dicho todo. Salí de la sala hacia el pasillo. La luz de afuera era blanca y directa, sin la penumbra densa de esa sala de madera oscura y aire frío. Caminé despacio, sin apuro, con la carpeta bajo el brazo y algo adentro que no era euforia, sino algo más tranquilo y más permanente. Hay una idea que me acompañó durante todos esos años de preparación silenciosa, y que ese día tomó su forma definitiva. Quien te ignora te está regalando tiempo. Tiempo que tú puedes usar para construir lo que ellos no ven venir. La diferencia entre quien gana y quien pierde en ese tipo de situaciones no está en quien habla más fuerte, ni en quien llega con más gente al lado. Está en quien usó mejor el tiempo que el otro desestimó. Valentina construyó su caso durante años creyendo que yo no estaba mirando. Yo construí el mío durante años, sabiendo exactamente lo que ella estaba haciendo. Esa es la única diferencia que importó al final. Y ahora te pregunto a ti, porque quiero saber tu respuesta honesta en los comentarios. Si alguien cercano a ti, alguien de tu familia o de tu entorno de confianza, te hiciera algo así en silencio, creyendo que nunca te enterarías, ¿lo enfrentarías directamente o esperarías el momento preciso para que la verdad hablara por sí sola? Si esta historia te llegó, si sentiste algo mientras la escuchabas, dale like y suscríbete al canal. Hay más historias como esta esperando, del tipo que no se olvidan fácil.